Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y ya sabéis que los jueves tenemos un invitado o invitada muy especial que os voy a presentar en un segundo, que me parece que pueden ser relevantes o interesantes para el mundo de la educación. Y además la persona que viene hoy es una persona que conozco desde hace muchos años ya. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación, tenéis materiales, tenéis el Kumu Market y ahora acabamos de sacar una plataforma totalmente nueva que para cuando salga este podcast, que va a ser en abril, vais a tener ya todo disponible, así que nada, pasaros y vamos ya a presentar a la invitada de hoy. Y bien, hola Cintia. Hola Laura, buenos días. Buenos días, es que estoy de huelga, chicos, se lo estaba diciendo a Cintia, estoy en casa, estoy de huelga y estoy haciendo todos los podcasts del mundo para poder traeros a todo el mundo que trabaja por las mañanas y por las tardes. Porque Claro, aprovecha. Nada, aprovecho. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Pues bueno, pues yo soy Cintia Santa Cruz. Si siguen la plataforma Kumu ya me conocerán porque hay un curso en Kumu que ha sido, bueno, para mí fue fascinante a la vez que sentía que me cortaban las venas porque creo que son 12 horas de vídeo hablando de neuroemoción, ¿no? Donde hago un repaso absoluto por cosas fundamentales y conceptos básicos de la construcción de la identidad en el alumnado y cómo cómo poder ser facilitadores de las competencias socioemocionales del alumnado, ¿no? Con una reflexión personal del maestro, pues para mí de la única manera que se puede hacer esto, que es pasándolo por el filtro de quién soy yo y enseñándole a los niños con honestidad esto, ¿no? Entonces, si la gente que sigue Kumu ya sabe quién soy. Para los que no, pues soy Cintia Santa Cruz, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Mi especialidad es el trabajo en trauma, apego. He formado a más de 3.000 maestros en estas competencias socioemocionales. Soy oradora en el campo de la salud mental y los vínculos interpersonales. Tengo un cuentito sobre duelo y acompañamiento en duelo, que es invisible. Ya tiene unos cuantos añitos invisible. Y estoy encantada de estar aquí a charlar un ratito con Laura. Cintia y yo nos conocemos desde hace muchos años. Cintia era mi jefa en los campamentos de verano. Claro, es que yo empecé en el mundo de la educación con 19 años, monté una especie de asociación, me acuerdo perfectamente, fui al ayuntamiento, le dije al alcalde, tengo una idea, hay que hacer algo con todo esto, ¿no? Y ahí empecé a acercarme al mundo de la infancia a través de la educación no formal, que fueron los campamentos. Y eso Yo siempre digo que es necesario y es obligatorio que todos los docentes sean monitores de ocio y tiempo libre. total, porque ahí es donde tienes, es que sería, es el contexto ideal de aprendizaje desde una óptica de gamificación, ¿verdad? Es increíble y es otra manera de conectar con ellos, porque no es simplemente y tú como persona desarrollas otras habilidades, ¿no? Que llora, que me caigo, que no participa en el juego, que no le gusta la canción. Es otra forma de interactuar con ellos y yo creo que debería ser obligatorio. No, y cuánta gente, Laura, termina la oposición y no sabe, y ha estado en las prácticas, pero en un lugar como muy secundario y nunca se ha visto en el manejo de un grupo. Entonces ponerte en un manejo que en vez de ser, como suele ser en España, de 25, en un manejo de entre 10 y 15, pues puedes ir haciendo un entrenamiento diferente, las dinámicas, la musicalidad, el movimiento, las rutinas, todo eso lo manejas desde un lugar además lúdico que es desde el que debería ser. Sí, a mí me ayudó muchísimo. Y a nivel de forma de trabajar, porque claro, los campamentos en los que estaba yo con Cintia eran campamentos urbanos. Iban al cole, se quedaban por la mañana, comían y luego se iban. Pero cuando he estado en los que son de dormir y todo, es otra historia. Y aprendes a ser como muy flexible, encuentras soluciones, eres más creativo en muchas cosas mira, tengo que hacer esto y solamente tengo un trozo de papel. Y se te ocurren 30.000 cosas, que creo que ayuda muchísimo. Mira, también es como, ese es el superpoder que tú tienes, no sé si me entiendes, Tarot de idiomas y Kumu. Yo muchas veces cuando doy formación y yo cuento, mirar esto tal, 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 y ahora, pedagógicamente y a nivel de materiales, yo tengo muchas veces, he ido a un cole, he contado una cosa y a la semana siguiente me dicen, he construido esto y yo me caigo de culo. Y digo, por favor, esto material, ese es el superpoder de los profes.
Sí, pero yo creo que es eso, la creatividad. Todo el mundo dice, yo no soy creativo. Digo, si tú solucionas problemas, tú eres creativo o creativa. Todo el tiempo. Totalmente, somos creativos constantemente. Digo, ya, pero es que a mí no se me ocurre hacer pero es que no hace falta hacer eso. Que simplemente hayas conseguido que un niño o una niña le guste ir a tus clases, hayas buscado soluciones a problemas. Eso es ser creativo constantemente. Todo el tiempo. ¿En qué momento dijiste, voy a empezar a formar a docentes? Porque claro, dentro del sector de psicología y todo tenéis un montón de áreas. Lo he contado alguna vez, pues es que un terapeuta, pues como yo yo antes de ser psicóloga era monitora, cuando yo me hice psicóloga, además yo mi especialidad no hice clínica, hice educación. Y antiguamente, tú podías hacer especialidades en la Complutense, entonces yo hice educación, pero luego mi practicum, como yo había estado de Erasmus, lo hice en Niño Jesús, así que fue como, solo había 2 plazas y estuve en Niño Jesús haciendo valoraciones de niños, entonces empecé a ver niños. Un terapeuta que ve niños es un terapeuta que ve profes y ve familias y eso es todo el puto rato, perdón por la palabra. No pasa nada. Claro, yo iba a tutoría con los profes y iba a la tutoría y entonces les contaba y me decía, ostras, esto que me estás contando para este me sirve para este otro. Y entonces a la tutoría empezaba a venir, ¿te importa que venga la especialista? ¿Te importa que venga la de inglés? ¿Te importa Y entonces Esther, que Esther es una persona que tenemos la verdad. Yo voy a traer a Esther porque quiero entrevistar a una directora. Pues genial, tráela, claro que sí. Tengo que hablar con ella. Además, el cole de Esther es cole Kumu. El cole de Camarma es Kumu Cole. Anda. Es el primer cole que hemos tenido que tiene Kumu como parte del... Wow, pues es un cole en el que yo he trabajado muchísimos años. Muchísimos. Yo he hecho un desarrollo profesional muy grande ahí también con ellos. Entonces, Esther me dice, mira, es que esto que cuentas aquí y que al final... Entonces las profes se empezaron a unir y me decían, si te pagamos nos da charlas. Las propias profes, empezó por infantil, 9 profes de infantil, luego 18 profes dentro de este mismo cole que el del cole Kumu de Camarma. Y entonces Esther me dijo, mira, es que esto lo tienes que llevar a una entidad que se llama CETIF. Entonces tengo una entrevista con CETIF y pues he formado vía CETIF directa en presencial, pues ahí a lo mejor habré formado, pues que después fue brutal, porque cuando tuvimos que hacer el salto a hacerlo todo telemático y todo, no todo el tema del COVID. pero pues cientos y cientos de maestros, no sé si llegará a 1000 en presencial pero he hecho muchísima formación y fue a partir de eso, a partir de hacer tutorías en las que ayudabas a los maestros a ese trocito. Yo siempre digo que yo estoy al servicio de la educación, yo soy la psicología al servicio de la educación, porque no todos los niños tienen acceso a un terapeuta, todos los niños tienen acceso a un maestro. Sí. Y en la carrera, en la docencia, hay muy poca base sobre el desarrollo emocional y no solo el desarrollo emocional, sino el conflicto, lo que vive cada niño en una etapa, y al final, si tú no tienes esa estructura, si el niño no tiene esa organicidad, lo que sabemos es que el cerebro neocortical, que es el que los profes queréis que funcione de puta madre, que se dé cuenta que tiene que pedir, por favor, que esté en su sitio, que esté atento, que esté regulado. Eso es lo que quiere un profe todo el rato. Eso solo se consigue si hay una buena estructura afectiva. Si no, muchas veces en casa no está, que se nos olvida mucho. Claro, pero para ser padre o madre solo hay que poder biológicamente. Pero para ser maestros si hay unas cribas. Si en esas cribas, si en esos exámenes, si en esos procesos formativos os dieran un poquito, una herramienta extra, pues sería diferente. Yo creo que se está hablando mucho más ahora de la salud mental. Va a sonar fatal lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero se ha puesto como muy de moda, que me parece que es una moda muy buena, porque creo que la gente ha empezado a reconocer lo que es y se han empezado a dar cuenta de que hay muchos problemas que pueden venir derivados de la salud mental, que no es solo físico, que hay muchas cosas que te afectan. No, desde nuestra óptica, todo lo que te pasa a nivel físico es un problema mental. El cerebro es el órgano de gestión de la vida. Sí. Todo el puñetero tiempo. La patología es un desequilibrio. Todo. Sí. Y al hilo que tú decías, piensa que aquí por lo menos en Madrid, que yo me conecto desde Madrid, después de la pandemia, por primera vez en la historia se dice, señores del Colegio Oficial de Psicólogos, creen un plan de acogimiento. La primera semana de incorporación de los niños al cole después de la pandemia tiene que estar dedicada a ver su salud emocional. Y entonces José Luis Luengo y un equipo
crean un plan de acomodación. A mí me gusta más el que creamos para Kumu, que también... Hombre. Ya te lo digo yo. Sí. Era Hay necesario. 3 horitas, que estamos Pilar y yo, 3 horitas, que todo el mundo lo puede ver, también está, donde hablábamos de lo que era importante y damos unas pautas que eran brutales a nivel de Bien. acoger y cómo mirar la experiencia traumática en los niños. Pero por primera vez llega a todos los colegios un comunicado que dicen, ostras, ¿no? Sí. Pero imagínate, esto es ante un impacto reconocido, pero hay tantos microimpactos no reconocidos, vivir en casa con un papá alcohólico, con una familia en riesgo de exclusión, con una mamá malhumorada, una experiencia de vivir un duelo porque hemos perdido a un hermano. Hay microexperiencias que configuran la manera de estar del niño cuando llega al aula y tú dices, bueno, ¿qué te pasa? Pues que no viene solo, viene con la mochila. Y no No, y hay precisamente gente que para se lo ello. olvida. Y creo que por eso es necesario gente como tú o gente que hable de estos temas, porque hay gente que se lo olvida. Yo tengo muchísima suerte y el centro en el que trabajo, una vez por semana hacemos una reunión, todos los docentes del centro, y hablamos de lo que pasa en casa. Entonces nos dice, tenemos muchos niños que son de familias de acogida, tenemos un montón de refugiados. Entonces cuentan todo lo que está pasando para que entendamos el porqué del posible comportamiento. Nunca se dice se debe permitir el comportamiento, sino que hay que tener unos límites también y hay que tener unas normas, pero que a la hora de hablar con ese alumno o esa alumna tengamos en cuenta de que tienen esa mochila. Y creo que esto debería ser obligatorio y debería haber mucha más comunicación por parte del centro al resto de docentes y las familias, y también se habla mucho aquí en Reino Unido de lo importante que es la comunicación entre las diferentes entidades. Hubo un caso hace unos años de que una niña pues murió porque no hubo comunicación suficiente entre el educador social con el centro educativo, con el ayuntamiento que estaba encargado de hacer no sé qué, y que la comunicación es la clave para luego poder dar esas herramientas y apoyar al menor en el aula. Totalmente. Fíjate, no, ojalá y eso vaya impregnando. Desde luego el sistema educativo está enfermo y tal y como lo conocemos debería morir, ¿no? Y refleja un poco este momento social tan convulso a todos los niveles. No, la tierra se muere, la tierra se muere. Así, ovejitas, Eso, bueno, antes de empezar esto, Laura y yo hablábamos de todos los cambios políticos, económicos, a nivel social, ¿no? Y bueno, pues la educación no va a ser menos. Es algo que está en una profunda crisis, ¿no? Ya no vale como antes. Los niños no son como antes. ¡Ah, nosotros estábamos 35! Los niños de ahora no son como los de antes. No, y Mira, nosotros como éramos, como mis padres. no, mira, el otro día tenía una conversación muy interesante hablando de que las altas capacidades están saliendo como setas. Ta, pa, 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 pa. Y yo digo, no es que sea altas, es que lo natural, si estás criando en un sistema donde hay más sensibilidad a las necesidades básicas, es que haya más desarrollo cognitivo. Entonces los niños van a ser más capaces y más sensibles, no más gilipollas. No es como, no es que los niños de ahora son muchos, toleran menos, es que antes nos educaban para la trinchera. Sí. Ahora para la tiene que haber un lugar de equilibrio, pero los docentes y los sistemas educativos tienen que desaprender. Los niños, bueno, vamos a ver, no todos, tenemos lo de Ucrania aquí al lado, ¿no? Pero en España, en Reino Unido, no vienen de una guerra inmediata, hasta hace nada. Mis abuelos estuvieron en una guerra civil. No, es la dictadura. Sí. ¿No? En Reino Unido estuvieron implicados en la guerra mundial. Bueno, es decir, estamos hablando de un dolor que desestructura familias, algo muy grande y algo que transgeneracionalmente se hereda, ¿no? Cuando tenemos épocas donde la gente vive en un estado de más o menos seguridad, lo que hace el cerebro como imperativo biológico es generar más conectividad. Tú estás más tranquilo si llegas todos los días a casa y, hola hijo, ¿qué tal te ha ido el día? No tenemos para comer, vámonos, van a asesinar a no sé quién. No. Pues entonces los niños se pueden abrir más, tienen un corazón más abierto, menos defensivo, más amable, más inteligentes, más capaces, más creativos. Son niños diferentes. Claro, es totalmente diferente. Yo lo veo con los que tengo refugiados, es otra historia. Tengo un montón de niños refugiados porque aparte tenemos como un hotel que han acomodado para las familias y tienen diferentes niveles. Es una historia. Luego te lo cuento después de cámara. Te mando un audio para el WhatsApp.
Pero se nota un montón que estos niños, como vienen de un trauma, vienen de otra forma de vivir, son supervivientes. Y lo ves, mienten por nada, cogen cosas porque necesitan, tienen como un sistema, una necesidad de almacenar cuando realmente no lo necesitan, porque el cerebro, supongo, o el cuerpo les pide de ten cuidado porque a lo mejor te quedas sin comida. Claro, están en un protocolo de supervivencia, esa es la palabra. Y siempre digo, las personas, por desgracia, más peligrosas son los supervivientes, Sí, porque ya lo han perdido todo. sí. Así Tienen que otra- están dispuestos a todo, no, están protegiendo lo único y más preciado que tienen, que ya es la vida. Ya no estamos hablando ni su casa, ni sus relaciones, estamos hablando de algo como tan biológico, es mato o me matan, mato o me matan. Y les cuesta mucho relajarse. Nosotros tenemos un grupo que están todos, porque claro, a nivel inglés no tienen ningún nivel de idioma, entonces van aprendiendo. Yo tengo mucha suerte, pues estoy encargada de ese proyecto, pero se va notando que cuanto más seguros van relajándose, porque al principio eran peleas constantes por cualquier cosa, que ha tocado mi estuche, que me han movido, que no sé qué, y encima con inglés medio roto tenemos unas conversaciones de gallinas entre todos, pero se nota, y es algo que también decimos al resto del centro, decimos, es cultural y aparte también es supervivencia, que estos niños han pasado por otras cosas. Estos niños desarrollarán trastorno de estrés postraumático. Es lo más habitual. Si no hay un buen trabajo en el que se pueda ir devolviendo al sistema nervioso una sensación de tranquilidad. Y la tranquilidad no viene solo de, es que aquí no pasa nada. ¿Cómo es vivir ahora en un país donde no manejan el idioma? Toda la preocupación económica, volveré a casa, no volveré a casa, mi padre se quedó allí. Sí, Porque esto es otra cosa, ¿no? Luego tenemos esta cosa de los niños, bueno, ahí nos iríamos muy lejos, ¿no? Pero también esto marca especialmente a los hombres. ¿Quién se queda en la guerra? ya. Los hombres. ¿Quién es en la población? De cada 5 personas que se suicidan, 4 son hombres. Nuevamente el género masculino va a cargar con este dolor. En la guerra nadie habla. Todo el mundo... Sí. No hay espacio para llorar, ¿no? Entonces, esto para este pueblo va a contar, esto va a seguir sumando, ¿no? Esta historia de dolor, el poder y el amor no encajan, y las guerras son un asunto de poder. Sí, y ahora mismo han llegado muchos alumnos con lo de Ucrania, pero siempre ha habido un movimiento, porque yo tengo de Palestina, tengo de Turquía, hay un montón de conflictos de manera constante. Además, los que vienen en diferentes grados, dependiendo de los acuerdos entre los países. Entonces, a estos niños no se les trata igual si son ucranianos a si son turcos. Los ucranianos vienen a familias de acogida, con familia, pues como yo en mi casa, yo ofrezco mi casa y acojo a una familia ucraniana. Los que son de otras nacionalidades están en un hotel compartiendo una habitación con toda su familia. Y les dan 1 euro al día, ¿eh? Sí, así viven las familias. Entonces, claro, son diferentes niveles y se les trata diferente dependiendo de dónde vengan. Entonces también es otra cosa añadida a todo lo que viene. Que todo el tema político y todo el tema burocracia y todo eso. Pues, yo solucionaría el mundo muy rápido, pero no me dejan, Cintia. Bueno, eso que ahora mismo el mundo está necesitado de una mamá. Es el momento en el que el mundo necesita energía femenina, necesita inclusión, necesita ternura. Está sediento de eso el mundo, está sediento. Se acabó lo lineal, es el momento de lo circular. Lo que dejas atrás, te lo vas a encontrar. El mundo lineal se ha acabado, nos tenemos que empezar a hacer cargo, ¿no? Si yo aquí lo hago mal, en mi beneficio eres gilipollas, no te lo vas a enseñar, porque luego te lo vas a encontrar deshecho. Sí. No puede ser, ahora yo tengo más, no, pues esto te lo vas a encontrar a la vuelta, ¿no? Es esta conciencia de inclusión, ¿no? Oye, no es yo estoy bien y a ti que te joda, no, yo estoy bien, tú estás bien. Hay que buscar una nueva manera de estar que tiene más que ver con lo materno, que tiene más que ver con lo femenino. Se acabaron los grandes dirigentes, necesitamos que haya mujeres siendo mujeres, no mujeres haciéndolo como hombres. Sí, es que son muchas. ¿Lo ves? Tú y yo creo que podríamos solucionar. Quedamos todos los días, hablamos 1 hora y ya se soluciona. Ya está. Literal que nada solucionado. ¿Que te han llegado más centros educativos pidiéndote algún tipo de ayuda con todo el tema de Ucrania o has visto que simplemente No, nada.
nada. Pues Me porque preocupa ahí mucho. seguramente ha habido muchos centros haciendo cosas, pero yo, desde luego, desde mi práctica profesional, no me han reclamado en ningún asunto de esto. No, cuando pasó todo esto, lo que se preocupaban, y creo que es otro problema que tenemos, ¿cómo les doy el contenido? ¿Y cómo les das el contenido? Primero acógele, primero que esté a gusto, enséñale el cole, que haga amiguitos, y luego ya pensaremos en las matemáticas. Pero si están 2 meses sin aprender matemáticas, no pasa nada. Exacto. ¿Cómo es esto del sentido común, Laura? El menos Pero es común que de no los te haces a la sentidos. idea. Dosieres de ucraniano-castellano. Digo, ¿pero para qué te sirve esto? Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar cómo tienes que acoger a las familias. Vamos a hablar que a lo mejor tienes que tener un traductor, para una persona que te Es intérprete. importante. Es que no, la gente se quedó en eso y a mí me preocupa. Pero bueno, yo creo que poco a poco, lo que estábamos diciendo al principio, la salud mental se está hablando más, y creo que esto ha llegado para quedarse y va a seguir evolucionando, porque antes ir al psicólogo estaba mal visto. Bueno, y ahora mira, una charla que yo tenía ayer, digo, esto vamos a ver qué pasa, porque esto al final tiene que reventar, porque una cosa que en España, y esto no es tanto desde la educación, esto es más, pero en España tú terminas la carrera de tal y tú puedes ser psicólogo, esto en otros países no pasa, tú tienes que tener una supervisión. Yo, por ejemplo, para configurar mi equipo, ellos tienen que cumplir este tipo de cualidades, ¿no? Y tienen que cumplir con eso, ¿no? Tienen que tener terapia personal, tienen que estar formado en un modelo tal, tienen que tener supervisión, pero eso no pasa. Y entonces ahora, como está tan de moda, pues yo termino la carrera, me monto un garito y como la gente está tan rota y tan desbordada, me va bien. Y yo digo, me muero de miedo. Ya, es que Esto no va, esto me muero de miedo. Me muero de miedo. No, pues yo me cojo un despacho. Mira, terminar la carrera de psicología no es ser psicólogo. Créeme, Laura, es una de las carreras que no prepara para la práctica real. Porque pasa como en todo, como a vosotros en la docencia. No tiene que ver con lo que, con lo que sé, tiene que ver con quién soy. sí. Todas las profesiones que tengan que ver con lo humano requieren una reflexión y un trabajo íntimo y personal. Yo no, venga, ahora te voy a hacer una técnica, venga, ahora voy a hacer una ficha. No No, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la experiencia relacional que tú facilitas. En Europa se está haciendo un estudio, Laura, que está haciendo la Universidad de Comillas, que yo espero que sea muy revolucionario para el mundo de la educación, donde lo que están tratando de demostrar, y lo van a conseguir, es que la experiencia escolar viene profundamente marcada y los resultados por la relación que se establece con el docente. claro, Sería como mi punto fuerte, que es el apego en el aula. claro. ¿No? Ir a quinto A y a quinto B puede ser lo mejor o lo peor del mundo. ¿De qué depende? Del profe. Qué putada, quinto B, no sé qué, ¿por qué? Porque voy con este que es lo peor, que no Ya. tiene... Voy a quinto A, pero pero si los contenidos de quinto son los mismos. Ya, pero el profe no. Ya, es que es todo lo que decíamos, y creo que tú lo has dicho muchas veces, el mejor material eres tú. Total, que Tienes digo, la que estar herramienta, siempre. preocúpate de estar bien afinado. Bien, Y yo, luego por ya ejemplo, en mi hablamos. caso, digo, como lo nuestro es operar, hay que estar estéril, hay que estar esterilizado. En el bisturí, pues yo, ¿cuál es mi manera de esterilizarme? Ir a terapia, hacer supervisión, ¿no? Sí. Es el trabajo personal que tú tienes, ¿no? Es lo que decíamos antes de empezar el podcast, que se debería invertir en esto, en ese Total. cuidado del docente, y es algo de lo que hablo yo muchísimo, y también eso de terapia o técnicas que necesitemos, porque nos llevamos mucha carga todos los días cuando vas a clase. Bueno, es que yo creo que también para ser profe, si voy a decir algo que a lo mejor es muy impopular y debería haber una especie de psicotécnico afinado, porque hay gente en docencia siendo... A mí me gusta mucho la definición de Steiner, ser un modelo digno de imitar, y también Santa Teresa, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te miran todo el rato, lo mismo aplicable a Sí. a los alumnos, no te preocupes si no te escuchan, te están mirando, pero hay gente que entra que está muy, muy tocadita. Sí, y Muy saben tocadita memorizar, y está y ya siendo está. el modelo diario de los niños. Sí. Yo conozco muchos de mi carrera, ¿eh? Y me da miedo. Que dices, esta persona, y encima son gente que consigue una plaza así, digo, lo que se... Claro, es que este es el temazo, el mejor de la biblioteca no es el mejor del aula. No, No es lo mismo. Las competencias cognitivas no es lo mismo que las competencias emocionales. Y tú le preguntas a cualquier niño
¿Qué quieres? ¿Un profe que te escucha, que te entiende, que es capaz de leer los momentos de la clase y te acerca a la materia, o el más brillante en matemáticas? El niño quiere el otro. Claro. Y un padre medio que también querrá el otro, ¿no? Sí, Porque el más listo de la biblioteca, pues que esté teorizando. Pero si no sabe relacionarse ni con él ni con las experiencias del niño, sin sí. salud mental no hay salud. No hay salud, ni No, aprendizaje. no, y la gente se piensa que es eso, ¿no? Que no, es que sois colegas. No, ser buena persona y buen docente en el aula no significa que eres amigo de los niños tampoco. Significa que también pones esos límites y ellos lo agradecen. Pones esos límites, tienes altas expectativas. Lo decía una compañera que es ahora pues jefa de estudios en mi centro, decía, yo era la niña que iba con cigarros al colegio. Yo era la niña que mi padre era alcohólico en casa y mi madre se divorció y yo lo hacía fatal. ¿Qué pasa? Que se encontró con un docente en secundaria que tenía altas expectativas y la trataba con respeto y cariño. Entonces, para ella fue lo que Las cambió su expectativas vida. es el efecto Pigmalión. Sí, entonces eso es lo que cambió su vida. No alguien pues eso, lo que tú decías, que era perfecto en física. Ahora ella es física. Pero es eso, es decir, alguien que esperaba cosas de mí y yo al tener esas expectativas, aparte de un adulto, porque yo en casa no lo tenía, es lo que me cambió a mí la vida. Lo que dice muchas veces, la educación me sacó de la pobreza, que es lo que también le pasa a mucha gente. Y fíjate, y un motor a mí que me ha llevado mucho a la cercanía con los docentes son las narraciones de pacientes. Yo cuento mucho dos casos, ¿no? De dos pacientes, llamémosle Laura y Luis, ¿no? Luis siempre me decía, no me suicidé cada vez que tenía ganas de suicidarme. Él está encerrado en su casa desde los 14 hasta los 17, encerrado en casa sin salir. Em, y cuando tenía muchas ganas de suicidarse, se iba a un cuaderno que tenía de una profe que había tenido en quinto y sexto, en el que le devolvía a la profe cómo le veía, ¿no? Y sus compañeros. Y entonces eso era su salvavidas, ¿no? Esta persona me vio, esta persona me vio. En cambio, llamémosla a Laura, más de una ocasión se intentó suicidar porque en el centro se invisibilizaban absolutamente las dificultades que tenía con otras niñas, había sufrido la ridiculización pública en más de una ocasión, era incapaz de contarlo en su casa porque cómo le iba a dar ese disgusto a sus padres, suficiente, ¿no? Cómo un docente te cambia la vida. Sí, en todos los Cómo un docente es un recurso para seguir mirando hacia tu propio deseo vital, hacia tu propia pulsión de vida, o es alguien que te retraumatiza. Sí, Y te devuelve efectivamente, en casa eres invisible, pero es que aquí también, sí, ¿no? y que es que cambia todo. Hay muchas veces que el colegio es un espacio seguro. Yo tengo un montón de no se van a casa. Digo, hijo, que son las 5 de la tarde, el colegio está abierto hasta las 6. Son las 5 y sigues dando vueltas. Y al principio yo pensaba, jolín, pero si yo me iba a casa corriendo y luego ya empiezas a madurar, que también creo que es un proceso madurativo, salir de la burbuja, porque yo he tenido siempre una burbuja muy sana en casa, y yo todos mis amigos nunca han tenido ningún tipo de problema. Entonces, hasta que no empiezas a contactar, a relacionarte con otras personas, no te das cuenta de lo jodidos que están. Entonces tú decías, yo estaba desesperada de irme a mi casa, pero estos niños que tengo aquí que se quedan hasta las 5 y no se van a su casa desde las 3, es porque no quieren irse a su casa. Ayer teníamos una tutoría que contaba, este año no he estado tanto en centros formando, pero sigo participando de, pues de estos asesoramientos y Sí, guiando. Y justo hablábamos de unos niños con mucho absentismo y le decíamos, no, hay que poner el lugar. Los niños les encanta ir al cole, pero los padres los retiran. Esto tiene que ser básico porque la estructura del centro es la mayor seguridad que y tiene. la rutina incluso que establece el centro es lo que da una experiencia de seguridad a estos niños. Hay que ponerle a la madre esto como algo fundamental, ¿no? Porque los centros tienen un valor brutal en la vivencia del niño y en la Y, organización interna del niño. y eso se tiene que controlar más, el tema de cuando no van a clase. Aquí van a las casas, ¿eh? Tenemos un equipo dedicado a todo el tema, se llama Pastoral, todo el tema de pues, salud mental y todo, la seguridad de los menores, y van a sus casas. Si tú no traes a tu hijo, va al colegio a tu casa. Va al colegio a tu casa y eso se monitoriza muchísimo, que yo en España no recuerdo que fuese. No, aquí el siguiente paso de la llamada y si no es levantar en la inspección el absentismo, la Sí, sospecha de absentismo y la denuncia por absentismo. No hay, fíjate, dentro de lo frío que sean los ingleses y tal cual, pero hay
hay como una responsabilidad sobre... Hay algo vincular. Yo me preocupo y voy. Sí, sí. Lo que nos sostiene a los seres humanos son los vínculos. Uy, ¿Qué te la usa? Sí. ay, no sé qué ha pasado, te he perdido. No, sigo aquí. Vale. Ah, ya estamos. Bien. No, No, pues te oigo la compañía de repente. sí. Y entonces, pues vosotros esto, fíjate, todo el sistema de Finlandia en los países nórdicos son países donde aparte de toda la inversión que se ha hecho a nivel de educación, vieron que aún así seguían siendo los número 1 en suicidio. Ya. ¿Sabes lo que han hecho? Han invertido en programas, ahora mismo no sé si están los 20, están a la cola de suicidio en Europa, porque han hecho una importante apuesta por la salud comunitaria, han generado redes, pero es que no hay que ser un lumbreras, es neurociencia. Es neurociencia. La experiencia de vacío es insostenible para el ser humano. ¿Cómo se cubre eso? Con conexión. Creemos redes de conexión. Demos pertenencia a las personas. Démosle esperanza. Cuando tú sientes que estás conectado a algo, Sí. aparecen esas chispitas, ese brillo. Demos conectividad, ¿no? Si estos niños lo vienen, esta familia no está pudiendo, yo voy, ¿no? Esto que estás contando tú. No cojo y le llega una denuncia a su casa. No, es que hay que, aquí se llama early help, que sería como ayuda temprana, que antes de pasar a otros sistemas, el centro se involucra, quedas con las familias, hablas, les escuchas, que eso yo creo que es esencial, más escuchar que juzgar, en vez de decir, no, es que no le trae porque no sé qué. Bueno, vamos a escuchar qué problemas tienen, que también vienen muchas veces con traumas propios de su infancia con los centros educativos, pues lo que decías anteriormente, con tu paciente Laura, pues si ya viene con un trauma del colegio ella, ¿cómo va a mandar a su hijo o su hija al colegio cuando para ella fue un agujero negro? Pero muchas cosas. Yo creo que deberías volver todas las semanas. Yo me debería ir y te dejo a ti el podcast. Y te dejo a ti todo. Te voy a hacer la pregunta última que viene de la persona anterior y tú me tienes que dejar una pregunta para la siguiente persona. Es una pregunta, la verdad es que bastante sencilla. ¿En qué cosas te gustaría mejorar? Y yo como persona. Sí. Ay, Laura, son tantas, yo soy una buscadora. Fíjate, creo que dentro de mi propia experiencia, que es ser tan exigente conmigo, me gustaría ser más compasiva conmigo, Sí. más amorosa conmigo. En eso me gustaría mejorar. No me gustaría perfeccionar, seguir perfeccionándome, porque eso es desde un lugar muy feo. Me gustaría ser más compasiva conmigo, porque eso creo que es lo más bonito que además yo como mamá le puedo dar a mis hijas, le puedo dar a mis pacientes, puedo mostrar, y creo que es el discurso que mejor puedo sostener. Todos estamos rotos por algún lado. Todos somos perfectos y perfectamente imperfectos. Sé compasiva con eso. No te avergüences, no te culpes. Acéptalo, abre el corazón y abrázate ahí en eso. Muy bien. ¿Y qué pregunta me dejas para la siguiente persona? No sabes quién es, así que es una pregunta de alguna manera. Sí. Es que no me ha escuchado, Cintia. Pero sí es del mundo de la educación, ¿no? La siguiente persona, justo ahora después de ti, es una persona que es youtuber y habla sobre la protección de los menores en redes sociales, que me parece súper interesante. Y hace mucho investigación y todo, así que... Bueno, pues le tengo que dejar. Esto me lo tenías que haber hecho para acá. Eso te pasa cuando no escuchas los podcasts. Pero sí puede ser algo concreto con respecto a su propia profesión, ¿no? Sí, también puedes. Pues a mí, a esta persona, me gustaría preguntarle por la influencia, por el futuro de estos niños criados en esta era digital, tan expuesto, Sí, ¿no? Donde todo está tan expuesto muy y a bien. la vez todo tan accesible. Me gustaría que hiciera una predicción. ¿Qué predices para el futuro de nuestros niños que están creciendo en esta era donde todo está accesible y todo está expuesto? Muy bien. Me encanta. Donde todo está accesible. Y recomiéndame algo. Es que no escuchas ni un podcast, Cintia. No, Algo de lo que te dé la gana. Me han recomendado desde un champú hasta una salsa de picante. Algo que te guste. pues te recomiendo que cuando vengas a Madrid vayas a un centro que hay aquí cerca del mío a darte un masaje. ¡Es genial!
Vale, cuando vaya vamos las dos juntas y luego nos tomamos una cerveza. Yo que quiero cañitas contigo. Venga, vale. Vale, muy bien. Pues esto es todo. No, y ¿sabes qué? Que sí, te voy a decir una cosa. Sí que he escuchado porque ponéis los principios, pero nunca me quedo hasta el final. Ah, no sé qué es Navidad. Es que hablo mucho yo también. No, porque escucho trocitos y porque así a los ratos. Muchas gracias por invitarme, Laura. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todas las personas que están aquí, que ahora llevamos ya, Cintia, en Spotify, creo que son 160 valoraciones. Así que si os gusta lo que hacemos, dejárnoslo, y que hay mucha gente que escucha, pero no nos ha dejado una valoración. Así que muchas gracias por venir, hablamos prontito, y la gente que está detrás, muchísimas gracias, y recordad que todo esto es gracias a Kumu, que Cintia tiene muchas cosas en Kumu, así que si os ha gustado Cintia, que seguro que sí, iros para Kumu, y que nos vemos muy pronto. Gracias, Cristian, que luego edita todo. Chao. Adiós. Adiós. Bye.